Mientras el pueblo cubano protesta en las calles, ¿dónde está Raúl Castro y el títere castrista Díaz-Canel? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Reprimir a la población para cuyos problemas se pide ayuda internacional resultaría una contradicción insalvable a los ojos de la opinión pública. Los cubanos vuelven a salir a las calles a protestar y a exigir a la dictadura sus condiciones de vida que se han depauperado notablemente en los últimos días, y no es a causa del huracán que afectó a las provincias occidentales, sino que es causa de este régimen fracasado. Toda Cuba vive sin electricidad y por lo tanto en paupérrimas condiciones de alimentación, de asistencia hospitalaria, por citar solo dos de las principales carencias. Entre tanto, ¿dónde está el títere castrista Miguel Díaz-Canel? ¿Dónde está Raúl Castro? Hasta el 28 de septiembre, la cuenta de representante gubernamental en Twitter de Díaz-Canel publicaba varios tweets al día. Desde entonces, silencio. En las últimas horas, la cuenta en Twitter de la presidencia de Cuba se ocupa únicamente de la recuperación de las provincias occidentales luego del paso del ciclón. Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y toda la jefatura del régimen se enfrentan a un enorme dilema. La crisis exige una solución inmediata. Ellos no tienen nada para ofrecer. Las protestas populares han vuelto. Se espera que aumenten y las autoridades no podrán convivir con ellas. Tendrán, pues, que reprimir como lo hicieron el 11 de julio. Sin embargo, necesitan como nunca la ayuda internacional y la han pedido incluso a los Estados Unidos. Reprimir a la población para cuyos problemas se pide ayuda internacional resultaría una contradicción insalvable a los ojos de la opinión pública y de aquellos gobiernos extranjeros que no sean cómplices del régimen de Cuba. Las autoridades cubanas están en un atolladero. Han pedido, por segunda vez en un muy corto periodo, ayuda al gobierno de los Estados Unidos y con ello desmienten la coartada del supuesto bloqueo imperialista, y no podrán convencer a la opinión mundial de que es la voluntad del pueblo la que reprime a quienes exigen en las calles unos mínimos de existencia. ¿Qué van a responder esas autoridades a cuanto ocurre en Cuba ahora mismo? Mientras tanto, la seguridad cubana torpedea el acercamiento a Estados Unidos con la tranquilidad de que la Casa Blanca no apostará a la desestabilización. El sector duro de la dictadura parece apostar a un mecanismo del manual de la KGB para sabotear un deshielo bilateral, deslegitimar la rebelión popular e intentar recuperar el control de las vitales remesas familiares, aprovechando que Estados Unidos no apostará a la desestabilización a 90 millas náuticas de su costa suroeste, pero sin contar con el creciente hartazgo popular. La devaluada seguridad del Estado podría haber montado una operación Made in KGB para torpedear el enésimo intento de distensión entre La Habana y Washington y de paso deslegitimar la rebelión popular en las calles cubanas. Una fuente del MINIT dijo al diario digital Cibercuba que habían negociado con el FBI la suspensión de los vuelos desde Miami hacia La Habana y Varadero, esgrimiendo datos de inteligencia sobre pasajeros que, supuestamente, llevarían dinero para promover la subversión interna. Cubanos de ambos lados están hartos de la vieja cantaleta castrista de acusar al enemigo de todos sus males y casi que están vacunados ante las falacias del decadente Palacio de la Revolución, que conoce su descrédito pero encubre operaciones de calado con ruido mentiroso. El objetivo casi público de la operación sería desinformar y manipular a la población cubana, haciéndole creer que los protestones son solo agentes a sueldo del imperialismo y de la mafia anticubana de Miami, como descalifica el diccionario oficialista a la Casa Blanca, esa misma la que, inusualmente, pidió ayuda de emergencia y a los opositores. Pero su propósito secreto y más caro sería torpedear el enésimo intento de tregua bilateral, siguiendo órdenes del sector duro de la dictadura, siempre reacio a un arreglo con Estados Unidos y con predominio en la desorganizada e ineficaz cúpula cubana, cuyo flanco reformista se siente tentado al post-huracán y otros asuntos de intereses mutuos, incluida la propia salvación. En Cuba,
El árbitro real es el pánico de ambos grupos a un 11 de julio definitivo, y ya que una transición a la democracia se les lleve por delante, pero en un forcejeo interno, las tribus políticas aprovechan la coyuntura para desgollar a infieles y hacer sitio a uno de los suyos de cara a la postergada hora de los mameyes. La estrategia de la seguridad cubana puede obedecer a dos escenarios diferentes, pero igualmente útiles a los propósitos gubernamentales de manipular y desinformar. La existencia de los datos de la inteligencia sobre supuestos pagos a una parte de los cubanos descontentos o de la invención total, sazonada con los correspondientes juegos operativos fuera y dentro del país. En ambos casos, resulta excesivo pedir la suspensión de los vuelos familiares cuando lo que más necesitan los cubanos empobrecidos, teniendo la opción de vetear a uno o más pasajeros sin necesidad de perjudicar al resto, como ha ocurrido el fin de semana y cuyas consecuencias aún no se conocen del todo, porque perjudicados podrían demandar a las aerolíneas en tribunales de los Estados Unidos. El estado emocional de Miami ante la crisis sistemática en Cuba es propicio para uno o más emigrados, habitualmente jóvenes inmaduros, comenten la necesidad de apoyar económicamente la rebelión popular. En ese caso, agentes de la Dirección de Inteligencia, específicamente el Departamento M19, aunque pudiera cooperar el MI, identifican al o a los exaltados y al centro principal opta por ordenar controlarlos y confrontar sus nombres en los listados de pasajeros que envían previamente las aerolíneas a Cuba, o valoran ordenar a los espías que estimulen su conducta agresiva para luego reflejarla en las campañas de descrédito. La segunda variante implica activar mecanismos de contrainteligencia dentro de Cuba en la búsqueda de antecedentes, vínculos familiares, amistosos y posibles zonas de influencia del viajero, supuestamente portador de dinero para financiar parcialmente la subvención. Un tercer objetivo no declarado sería utilizar supuestos casos aislados de correos monetarios para esgrimir ante el gobierno estadounidense la conveniencia de que el envío de remesas vuelva al canal oficial de Fincimex o similar, en evitación de posibles desvíos de dinero para objetivos no humanitarios ni pacíficos. Siempre la calculada operación de la seguridad del Estado, conocedora de la voracidad recaudadora del Estado al que sustente y protege ante la ira justa del pueblo cubano. Llegado el caso, no sería extraño ver al canciller Bruno Rodríguez y al viceministro Carlos Fernández de Cosío rasgándose las guayaberas y escandalizándose por si un día la revolución tuviera la idea de financiar a políticos de la oposición en Estados Unidos. El único problema que tendría la operación diversionista de La Habana es que muchos cubanos no se creen una palabra de sus pronunciamientos y mucho menos de sus ataques contra compatriotas, y que Estados Unidos sabe que Cuba es asunto menor, una pequeña isla devorada por Saturno, y la cobardía de sus incapaces e incoherentes continuistas que un día alborotan el gallinero anti-yanqui y al día siguiente piden pipiotay, creyendo que nadie los ve. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.